Durante la jornada de ayer escuchamos, durante la jornada de ayer escuchamos representantes de los ámbitos de edición literaria, egresados de la carrera que estuvieron, que se dedican al mundo editorial. En la tarde tuvimos una conferencia, una especie de debate muy interesante sobre edición universitaria, y ahora el turno es para las editoriales independientes, la edición independiente, que, como ya se ha dicho varias veces durante este encuentro, ha venido creciendo durante los últimos años a pasos agigantados. Han aparecido muchas editoriales independientes, y por eso consideramos que en este evento era necesario incluirlos. ¿Cómo los llamamos? Panelistas invitados para hoy son Juan Pablo Fajardo. No voy a presentarlos y a dar sus hojas de vida, porque creo que uno de los temas que nos va a ocupar es justamente el trabajo que han hecho y cómo han llegado a la edición independiente. Por eso no voy a detenerme. Juan Pablo Fajardo, Álvaro Robledo, quien pues no solamente es editor, sino también escritor, y Jorge Iván Correa, ¿no? Muy bien, vamos a estar moderando hoy Ángela Arias y yo, de manera que le cedo la palabra a Ángela para que formule las primeras preguntas. Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo quería que nuestros invitados nos contaran cómo llegaron a trabajar en edición. Cada uno estudió algo distinto. Álvaro estudió literatura, Iván estudió diseño y Juan Pablo estudió arte. La relación entre literatura y edición para nosotros está pues más clara, ¿no? Pero llegar del diseño a la edición, más allá de ser un diagramador o trabajar en diseño editorial para convertirse en un editor independiente, es un camino que es bien distinto. Me gustaría que cada uno nos contara cómo ha sido su experiencia en ese camino. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Como decía Ángela, digamos que parece más evidente mi llegada al mundo editorial porque estudié literatura en la Universidad Javeriana y luego hice una maestría en literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. También soy escritor, tengo 2 novelas publicadas. Y digamos, eso está digamos como en el núcleo de mi llegada al mundo editorial. Yo escribí mi primera novela muy joven, con 19 años. Tuvo digamos un relativo éxito temprano, me la publicó Planeta primero, luego la publicó Villegas Editores. Y la segunda novela la saqué años después, también fue publicada por Villegas. Este es un tema que digamos creo que vamos a tratar también más a lo largo de esta charla y que tiene que ver digamos con las grandes casas editoriales y digamos como una idea que quiero que tengan en mente, y es la idea como de un animal moribundo, ¿no? Es como yo veo estas grandes casas editoriales. Hay un escritor argentino que conocí cuando vivía en Barcelona, de apellido Casciari, Hernán Casciari, que ganó un premio en España hace 10 años, se fue a recibirlo allá, se enamoró de una chica catalana y se terminó quedando allá, y su situación, como la de todos los latinoamericanos en ese entonces, era muy precaria, no teníamos papeles, no nos dejaban trabajar, no hacíamos nada, pero estaba digamos la relativamente nueva herramienta de internet, y él abrió un blog al que llamó Orsay, que es como le dicen los argentinos al fuera del lugar en fútbol. Y en este blog empezaba a escribir sus sensaciones, escribía cuenticos, hacía un montón de cosas de este estilo. Yo me hablaba con él usualmente, los dos escribíamos, entonces pues teníamos muchos temas en común. Y la cosa es que el tipo empezó a tener un éxito brutal.
un éxito tan grande que lo empezaron a llamar los del Grupo Planeta, los de Alfaguara, en México, toda la cosa. Y este blog que él tenía y que le leía tanta gente, terminaron comprándoselo a las grandes casas editoriales. Entonces, digamos, se vendió al país de España como él lo ve ahora. Él dice que cometió un error, pero pues que necesitaba cometer ese error para entender lo que está haciendo en este momento. Le compraron todos los derechos de sus libros, de sus columnas, de todas las cosas, y tiene una anécdota muy simpática que es una cosa un poco lo que yo creo que me pasó a mí también, y es que él es de un pueblito cercano a Buenos Aires, ahora no recuerdo el nombre, creo que como un apellido, y los editores le decían que le iban a ¿cómo es que se dice? Como no a feriar, pero bueno, a liquidar los libros que tenía, los últimos, que tenían 800 libros que le iban a liquidar. Solo en la librería de su pequeño pueblo, el librero le dijo que le había vendido 750. Entonces lo que le estaban inventando era que habían hecho un tiraje reducido de 1000 y solo 750 se habían vendido en esa pequeña librería de ese pueblo en Argentina. Entonces, digamos, todas esas circunstancias de mentiras eternas que tienen las grandes editoriales, porque es un negocio que ellos crearon, que tampoco es un negocio tan viejo, es un negocio que empezó, digamos, yo creo que en la década de los 70s y 80s, y que es un animal moribundo, como yo lo veo, como les decía. Él decidió hacer luego una revista que se llamó Orsay también, sin publicidad, una revista trimestral, con un éxito brutal que se ha llevado a todos los sitios de habla hispana, incluyendo una comunidad rarísima en Japón de hispanos que se la compran. Luego sacó una editorial que se llama Orsay, que le da unas grandes, las mejores como regalías y cosas de los escritores, y ahora tiene 3 bares incluso que se llaman Orsay también para los escritores y lectores borrachos. Hay uno en Barcelona, otro en Buenos Aires, y la otra la está haciendo en El Salvador. A lo que voy es que mi experiencia como escritor, donde también tuve que sufrir todas estas mentiras de las grandes casas editoriales, incluyendo una que no es tan grande, pero es grande para nosotros, que es Villegas, me llevó a pensar que había que darle una oportunidad más decente a los escritores colombianos, y eso me llevó a hacer la editorial pequeña que tengo ahora, una editorial nueva hace 2 años que se llama El Peregrino Ediciones, con quienes pensamos desarrollar una relación más horizontal, no vertical como la que hay siempre en estas otras casas, con los escritores y sobre todo con los lectores. Esa es, digamos, mi llegada al mundo editorial. Mi nombre es Iván Correa. Yo soy diseñador gráfico de la Tadeo. Tengo experiencia en el mundo editorial a partir del diseño gráfico. Desde los inicios de mi carrera profesional como diseñador tuve oportunidad de trabajar para Editorial Norma de Carvajal en el diseño y producción de textos escolares, unos 3 o 4 años. Luego algunas cosas de identidad corporativa y después con mi propia empresa de diseño gráfico prestando servicios editoriales, servicios intermedios en el proceso editorial, diseño y grabación de publicaciones. A raíz de este trabajo, hace 16 años tenemos esta empresa que se llama Marca Registrada. He tenido oportunidad de trabajar con editores, con correctores, ilustradores, con la gente que está involucrada en el proceso editorial, incluso hasta producción e impresión. Y se empieza uno a enterar pues como de las minucias de cada uno de los pasos del proceso. Empieza a surgir la inquietud de, bueno, estoy metido aquí en la mitad de un proceso de edición y de un proceso de producción de libros. Soy un enamorado de los libros, me encanta leer desde pequeño, desde pelado, he leído. Y llega un momento en que se empieza uno a cuestionar si
sigue prestando servicios a quienes publican o qué posibilidad tendría de publicar. Digamos que esa es como una inquietud de varios años de plantearnos en la empresa, hagamos nuestras propias cosas, no tenemos la formación realmente editorial, no hemos estudiado lingüística o edición formalmente, más bien por esa experiencia de unos buenos años metidos en la mitad de este proceso y trabajando con todos los personajes o los actores del proceso de edición, digamos que comprendimos que era el momento de arrancar a publicar nuestros propios proyectos. Digamos que la cosa es muy emocional y menos racional en nuestro caso. Creo que en todos los casos debe ser emocional. Pero digamos es como un arranque, como decir, bueno, ya vamos a empezar a tener nuestras propias cosas. Contamos con el apoyo de 2 o 3 autores nuevos. Aprovechamos una coyuntura allí de la publicación digital, que es bastante nueva. Amazon sacó su primer Kindle en el año 2007, es decir, tiene escasos 5 años, digamos que es el aparato o el dispositivo que ha popularizado y ha jalado, o llevado las riendas del libro electrónico en el mundo. Entonces vimos una buena oportunidad de migrar nuestro camino que seguimos teniendo, porque seguimos trabajando en nuestra empresa de diseño gráfico de los libros impresos como diseñadores y diagramadores, pero decidimos coger las riendas de nuestro propio proyecto metidos en ese mundo digital. Es un proceso de aprendizaje. Nuestra empresa eLibros va a cumplir 2 años, es decir, llevamos desde inicios del 2011, nos inclinamos por la literatura latinoamericana, novela y cuento. Digamos que la incursión en el mundo de la edición ha sido basados en la experiencia, pero a nivel formal realmente es empírica la cosa, no tenemos una formación y estamos en pleno proceso de aprendizaje. Creemos que nuestro proyecto, así como el de todas las editoriales independientes, digamos que comparto la opinión de Álvaro de que las editoriales independientes forman en este momento como una nueva, no sé si mini revolución o máxima, es decir, un nuevo impulso, una nueva ola en el mundo editorial. Las cosas tienen que cambiar y pues todos los pequeños que estamos haciéndolo, estamos ayudando a que ese cambio se dé. Buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Fajardo. Tengo una editorial que se llama La Silueta Ediciones. Somos 2 socios, entonces siempre hablo de nosotros. No es que seamos muy grandes y nosotros somos muy elegantes, pero voy a referirme siempre a nosotros cuando hablo. En este caso, bueno, yo estudié artes aquí en la Nacional, no terminé y terminé en los Andes, entonces tengo un poco la experiencia cruzada de formación académica de 2 universidades, pero la misma carrera. Desde la universidad, en vista un poco de haber escogido una carrera azarosa y difícil para vivir, como es artes, tuve como la preocupación de poder aplicar una formación visual, sobre todo, cómo poder crear un poco una manera de subsistir, y ese fue el origen de La Silueta, a partir de cosas que se pudieran aplicar del arte a otros campos del conocimiento y un poco una actividad práctica. El diseño gráfico apareció como una alternativa muy clara. Comenzamos a trabajar en diseño gráfico especializado en publicaciones culturales, entonces arrancamos a hacer diseño gráfico para catálogos de arte. No sabíamos tampoco hacer diseño gráfico, en realidad en el arte pues es otra disciplina, y el primer catálogo lo hicimos en el año 97 para el Museo de Arte Moderno. No sabíamos diseñar nada, o sea, los primeros catálogos que hicimos tienen todos los errores que puede cometer un diseñador gráfico, en tipografía, en justificación, en márgenes, problemas en impresión. Entonces realmente fue como un aprendizaje a las patadas,
pero nos metimos muy desde el comienzo en cómo se producían los libros. Entrar a la imprenta, mirar por qué quedaban mal las cosas, por qué quedaban mal cortadas, porque bueno, un montón de cosas muy sencillas de la manera en que están construidos los libros, que es una cosa que es aparentemente muy simple, que uno da por hecho que un libro está y ha visto mil porque se leen en el mismo orden, son impresos en papel y eso, pero uno puede entrar ahí en un mundo de sutilezas del tipo de papeles, de cómo están cosidos, y esa sensibilidad como del mundo del arte aplicada al diseño ha dado un poco la línea editorial de la silueta en términos físicos, pero eso se ha transformado en una cosa conceptual también. En el año 2007, después de haber trabajado, ya haber cometido todos los errores en diseño gráfico, haber probado con los clientes, decidimos arrancar a publicar nuestros propios libros. Era como una neurosis de, bueno, algún día vamos a hacer los libros que a nosotros nos interesan, no solamente los catálogos que nos piden, sino vamos a hacer los libros en los que creemos. Y llevábamos como 2 años, no, tenemos que hacer un libro, pero claro, un proyecto editorial es costoso, y más un tipo de publicación visual, con fotografía, con papeles y eso, no podíamos arrancar a hacer libros demasiado simples. En un punto hicimos la matemática y dijimos que era más barato invertir esa plata en el libro que pagar 2 psicólogos, uno para cada uno de los socios, para tratar la neurosis del libro. Y sacamos nuestro primer libro, que es un libro sobre stencil y graffiti en Bogotá, excusado, que fueron egresados de la Nacional también en diseño gráfico. En el 2007 el stencil era una cosa bastante novedosa en Bogotá, estaba lleno de graffiti, y nos parecía muy importante como hacer un corte histórico, porque es una cosa efímera y digamos de eso ya no queda nada. Pero era un momento histórico que valía la pena registrar en términos incluso urbanísticos y evidentemente estéticos. Hicimos un libro experimental muy raro con tintas, está impreso como a 40 tintas, o sea, es una cosa que es imposible de volver a producir. El libro se agotó y no lo vamos a reeditar, queremos que sea como un libro de colección. Toda esa experiencia acumulada de haberse metido a las imprentas, de entender por qué quedaban mal las cosas, un poco empezó a dar sus frutos, obviamente en lo que hacemos como en términos comerciales, pero en los libros de nosotros esa experiencia acumulada empezó a darle como una identidad muy fuerte. Cuando lanzamos ese libro, que fue como una experiencia, entonces quisimos hacerlo de una manera distinta también, digamos, no era una presentación con micrófono y eso, sino que era una fiesta y había hip hop, y los de excusado no firmaban los libros sino que los grafiteaban, y bueno, era como una cosa muy rara y fue un éxito pues a escala pequeña, pero no sé, el día del lanzamiento vendimos como 300 libros, que eso incluso yo creo que para una editorial de esas monstruosas y en decadencia de las que habla Álvaro es un éxito. No todo nos ha ido así de bien, hay proyectos que nos ha ido muy mal, no es por decir que todo lo que hacemos es maravilloso ni nada. Y bueno, un poco esa es como la introducción rápida de por qué estamos en la silueta evitando pagar psicólogo. Bueno, como ustedes pueden ver, se trata de un grupo bastante heterogéneo, porque se desempeñan... ¿Está funcionando este micrófono? Sí, ¿no? Se escucha. Porque se desempeñan los editores en diferentes áreas. Por eso yo quería formularles una pregunta. Bueno, teniendo en cuenta pues que Álvaro, hasta donde tengo entendido, están editando bastante literatura. Jorge y Iván, bueno, están editando literatura, pero sobre todo en la plataforma virtual, únicamente plataforma virtual. Y con Juan Pablo se trata más de un proyecto incluso de diseño, ¿no? Algo mucho más amplio. Quiero hacerles una pregunta un poco práctica en cierto sentido. En el momento de crear un proyecto editorial independiente, que surge, según vamos entendiendo también como reacción frente a el poder que tienen las grandes editoriales, ¿dónde están las mayores dificultades en el momento de hacerlo? ¿Qué es lo más complejo? ¿Qué es lo más difícil, o qué fue lo más difícil para ustedes en el momento de montar el proyecto? Ahí me gustaría añadir a esa pregunta
la pregunta por esas habilidades que tuvieron que adquirir una vez dado el paso, una vez decidieron que querían ser editores. Todas esas cosas nuevas que tuvieron que aprender a hacer, que no tenían que ver con sus carreras, ¿cuáles fueron las más importantes y qué tan difícil fue hacer eso? ¿Quién quiere empezar? No, pues absolutamente todo. Yo también trabajo solo con 2 personas, con mi socio. Yo trabajo desde mi casa. Mi socio es Juan David Correa. Tenemos una socia que vive en Medellín, que es la que diagrama, la directora de arte, y eso ya es una dificultad, ¿no? Entonces estar uno intentando hacer un libro y no tener al diagramador al lado, sino estar mandando mails, que entonces qué sin tilde y esas cosas, pues eso ya es una gran dificultad, digamos, para empezar. Y de resto, todos son dificultades, digamos, ninguno de nosotros es negociante ni sabe hacer negocios, entonces pues toda la cosa de la distribución, la poca publicidad que hacemos, todas esas cosas son complejas, pero que en verdad si uno quiere verlo desde otro punto de vista son como posibilidades también, ¿no? Entonces cuando empezamos con mi socio y con la otra socia, en ese momento teníamos otro socio que era médico, teníamos una editorial pequeña que se llamaba La Punta del Iceberg y con la que queríamos supuestamente llenarnos de plata, que eso es una gran estupidez, porque íbamos a hacer una revista que se llamaba Médica. Y bueno, mi padre es médico y yo debía haberlo sabido por eso, pero pues los médicos usualmente no les gusta pagar por absolutamente nada que les dan, ¿no? O lo que necesitan, ni pasajes, ni comida, ni nada menos por una revista. Entonces fue un gran fiasco lo que hicimos ahí, no nos hicimos ricos, sino que nos hicimos indudablemente más pobres con eso. Ahí fue que dijimos, ¿cuál es la intención que tenemos nosotros al intentar querer hacer un negocio? Pues porque no somos negociantes y somos escritores o hemos sido profesores o hemos hecho otras cosas, ¿para qué nos vamos a poner con estas cosas? Entonces ahí fue que decidimos hacer El Peregrino Ediciones, sacar al socio médico con el que ya no nos entendíamos y empezar a hacer libros que sintiéramos que podían tener una cabida en el mercado colombiano. El animal moribundo que les digo de las grandes empresas decidió un buen día en todo el mundo que lo único que se vende bien son las novelas. Entonces nosotros decidimos no hacer tantas novelas, llevamos una novela nomás, pero digamos la editorial nuestra, El Peregrino, ha querido acercarse más a un campo que es lo que los anglosajones llaman la no ficción. Entonces digamos nuestra primera publicación fue una cajita con 5 libros como en un formato de pasaporte que se llama Inmigrantes y que es historias que cuentan la experiencia de inmigrantes, de personas que han vivido fuera de su lugar de nacimiento durante muchísimos años. Y ha sido un libro bastante exitoso, incluso en un mercado como el nuestro, donde se dice que nadie lee, que todo es muy caro, bueno, etcétera. Todas esas supuestas dificultades nos hemos dado cuenta que son irreales y que quizás son los estertores últimos de este animal moribundo que les digo, que se empeña en decir que las cosas son de una manera y que en verdad no lo son. Eso hablábamos con este amigo que les contaba, con Casciari, que en medio de la crisis del papel en España y la crisis económica y no sé qué cosas, ha vendido más libros que Alfaguara en el último año y no lo ha hecho con absolutamente nada de publicidad, solo mediante su red de contactos y de cosas en internet. Entonces estas dificultades claro que existen, son formas del aprendizaje, a nosotros también nos ha pasado y nos seguirá pasando lo que contaba Juan Pablo, problemas con el papel, la tipografía, le queda a uno mal hecho todo, pero bueno, esos son como gajes del oficio que se irán puliendo, me imagino, y que el punto creo que es que ver esas dificultades son reales. Si uno quiere hacer un trabajo como este, es verlo más como posibilidades y como oportunidades.
Dificultades, digamos en el caso de libros, nosotros estamos al tiempo aprendiendo a armar una empresa, al tiempo aprendiendo a editar y al tiempo haciendo libros electrónicos. Digamos que una de las mayores dificultades ha sido el ser tenidos en cuenta como editores cuando no existen los libros que publicamos, es decir, cuando no hay nada tangible. Desde el comienzo del planteamiento de la empresa o del negocio, yo no sé si es un negocio, digamos que empresa más que negocio, hay mucho rechazo o desconocimiento de entidades, de trámites, bueno, de una cantidad de cosas legales que existen para el libro impreso, y cuando usted abra el libro digital pues es como si no existiera, es decir, asuntos triviales como hacer un depósito legal. Una editorial está obligada por la ley, o digamos que hay un requerimiento de la ley que dice que si usted publica un libro tiene que hacer un depósito de unas copias del libro en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de la Universidad Nacional, Biblioteca del Congreso. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a este paso legal, es un libro, tiene ISBN, es una obra literaria, tiene todos los requerimientos, es decir, es un libro, pero como no existe, entonces hemos tenido asuntos como cuando vamos a hacer el depósito legal hay que dejar 2 copias en la Biblioteca Nacional, y entonces ¿cómo entregamos el libro? ¿En un CD? ¿Lo mandamos por mail? ¿Mandamos el email 2 veces? Tenemos que entregar 2 CDs de cada libro porque se exige que sean 2 copias. Pero bastaría con que la persona tenga un mail con el libro, porque además son archivos muy livianos, y lo pasara 2 veces a un servidor, es decir, es ridículo que tengamos que entregar 2 CDs. Entonces de cada libro tenemos que hacer 7 CDs, 2 para la biblioteca allá, otro para el Congreso, para acá. Esa es una dificultad que uno dice, pero qué bobada, pero ahí está, es decir, es la realidad. Y estoy seguro de que los CDs que hemos entregado de los libros que hemos publicado están en un cajón allá en la oficina que hace el trámite, y yo creo que esos libros no están a disposición de la gente que va a leer a la Biblioteca Nacional, no los puede consultar en ningún lado, simplemente aparece una ficha catalográfica en algún lado, pero nadie lo va a poder leer. Nos ocurrió también, con respecto a esto, con que además del depósito legal, hay un acuerdo con el distrito que si una editorial decide acogerse a este acuerdo, tiene algunos descuentos tributarios mediante una donación de sus libros a la red de bibliotecas públicas distritales, Biblored. Nosotros empezamos a hacer, además del depósito legal, esta donación para tener algunos descuentos tributarios. Entonces cada libro enviamos 3 copias, 3 CDs a Biblored, una revisión para que nos firmen y nos sellen, y empezamos a entregar los libros. Nosotros hemos publicado ya más o menos 20 títulos. Cuando mandamos el depósito, esa donación, de los últimos 2 títulos hace 3 o 4 meses, nos devolvieron los CDs, no nos pusieron el sello, nos dijeron, no, espéreme que esto aquí no sabemos qué vamos a hacer con esto, vamos a llamarlos. 2 días después llama una persona de Biblored a decir mandan un email diciendo que ellos no saben qué hacer con el material que estamos enviando, que por qué enviamos CDs quemados. No supimos a qué se referían, y que ellos no querían que les siguiéramos enviando esas cosas, que no sabían qué hacer, que la Biblored no tenía infraestructura para los libros electrónicos, o no pidieron asistencia alguna, sino simplemente dijeron, no nos manden más de esas cosas que nos están enviando. Entonces pues no las enviamos, pedimos formalmente que nos devolvieran los 60 CDs que hemos enviado, porque de 20 títulos por 3 no sabemos dónde están y no nos los han devuelto. No sé si nos los van a devolver o si los botaron o qué pasaría, pero eso es un tipo de dificultad, que desconocimiento total acerca del mundo del libro electrónico, la ausencia de dispositivos, de infraestructura, es decir, a pesar de que no se requiere infraestructura compleja, desconocimiento más bien, y sobre todo rechazo. Más que desconocimiento es como una persona de una biblioteca que le han entregado unos libros se niega a recibirlos porque vienen en un CD, es decir, y tienen computadores en la biblioteca para los lectores, es decir, ignoran por completo o rechazan por completo el libro electrónico. Ahora, otras dificultades, la ausencia de recursos. Digamos que dentro de este proceso de aprendizaje usted no sabe
en lo que se está metiendo y qué cantidad de recursos va a tener que invertir o que debería invertir para que sus libros se pudieran vender, para promocionarlos. Es decir, no teníamos un conocimiento, digamos, profundo acerca de esta parte de planeación de negocios o de financiamiento, de posibilidades comerciales, sino más bien, bueno, como enamorarse uno del proyecto y hacerlo, y en el camino vamos viendo qué va pasando y de dónde va saliendo los recursos para hacerlo. Esta es una gran dificultad, la parte de recursos. Habilidades que debería tener un editor, yo diría que visión por un lado, y persistencia infinita, es decir, mucha paciencia y mucha persistencia e insistencia en que su proyecto, credibilidad en el proyecto que uno mismo está haciendo, yo diría que tendría que ser una de las habilidades. Paciencia, tener mucha paciencia, y tenía aquí apuntado, importante tener asegurado en dónde dormir, porque la cosa puede ser una empresa, pero no sé hasta qué punto puede ser un negocio, eso es. ¿Aló? Bueno. Sí, evidentemente yo creo que ahí ya se han hablado en general como de las dificultades. Claramente hay un problema y seguramente este foro apunta mucho a eso, como de la formalización de este saber. Pues hay una serie como de capítulos, de casillitas que hay que ir llenando para eso, desde evidentemente tener una idea, un proyecto en el que uno crea un montón, que esté dispuesto a como apostarle su vida, se convierte en un proyecto de vida, claramente. Pero eso se parece a muchas cosas, es decir, cualquier persona que quiera tener un emprendimiento, como es el término más elegante, tiene que apostar, tiene que creer en lo que hace y se tiene que preparar muy bien para eso, afrontar dificultades, financiar su proyecto y en general cosas que se parecen en realidad a cualquier cosa. Si uno quiere vivir de eso, si quiere que sea sostenible, hay que tener en cuenta los impuestos. No sé, yo 1000 veces dije, joder madre, ¿por qué en artes no le darán a una clasecita de DIAN? No sé cuántas veces nos pasó que pasamos los impuestos en la fecha que no era, nos ganamos multas, bueno, en fin. Eso hubiera sido muy importante, contabilidad, bueno. Pero claramente hay que creer, digamos, nosotros nunca hemos hecho, nos lo han dicho muchas veces, que hay que tener un plan de negocio con misión, visión, bueno, hay como una serie de estructuras que son muy importantes y las puede uno aprender en instituciones no formales de empresa, pero nosotros nunca lo hemos hecho, pero yo estoy seguro que si algún día nos tuviéramos que sentar a escribir la misión, lo tendríamos bastante claro. No quiere decir que haya una única manera de hacer las cosas, eso también es valioso porque, como decía Álvaro, en la medida que uno entienda o piense distinto, genera oportunidades nuevas, se inventa cosas nuevas, ve como nichos de alguna manera, como donde otras personas no los están viendo. Pensar distinto yo sí creo que paga. Y bueno, yo diría que uno de los problemas fundamentales de los que no se ha hablado es la distribución. Creo que ese es realmente uno de los cuellos de botella bastante grandes en el mundo editorial, y sobre eso creo que hay que pensar distinto también, cosas como distribuir a través de internet o las ventas por internet, bueno, eso es como un capítulo que seguramente se va a tocar más adelante. Distribuir en sitios no convencionales, no necesariamente pensar que los libros solo se venden en las librerías. En nuestro caso, por ejemplo, los almacenes de diseño o restaurantes o otro tipo de lugares donde incluso los libros no están compitiendo con otros libros sino con objetos de diseño, son interesantes para nosotros. No, creo que eso es como rápidamente. Justamente yo quería que nos refiriéramos al asunto de la distribución, porque yo supongo que para una pequeña editorial, pues a diferencia de las grandes editoriales, la distribución es un asunto vital, ¿no? Entonces, precisamente quería preguntarles eso. Antes del foro yo les preguntaba sobre las ventas por fuera de Colombia y las opiniones fueron como muy interesantes. Jorge Iván decía, bueno, con la plataforma virtual estamos
suponemos que distribuimos en el mundo, pero una cosa es decir que uno distribuye en el mundo y otra cosa es realmente distribuir en el mundo. Entonces me gustaría que Álvaro y Jorge Iván un poco nos hablaran de eso, el problema de la distribución, cómo lo resuelven teniendo editoriales pequeñas. En el caso del libro electrónico, digamos que la distribución es una de las etapas que se soluciona por el hecho de ser digital. Digamos, los libros que nosotros publicamos los ponemos en la plataforma y inmediatamente están a disposición de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Están en Amazon, en Apple, en Kobo, una tienda canadiense, una tienda española. Digamos que la distribución para el libro electrónico, ese es uno de los puntos que ha resuelto por completo. Ahora, lo que menciona acá el profesor es, una cosa es tenerlo el libro a disposición de todo el planeta y otra que se venda en todo el planeta. Eso ya iría más en promoción o en otro tipo de campo. Pero ¿cómo, por ejemplo, cómo hacen ustedes promoción? ¿Cómo funciona la promoción del libro electrónico? Claro, nosotros tenemos que irnos a las redes, tenemos que utilizar Google AdWords, tenemos que irnos a cosas que no sean tangibles, aunque deberíamos empezar a hacer cosas tangibles para publicidad y para promoción. De hecho, un autor colombiano que publicamos, y tenemos el libro en Amazon y en Apple, y cualquier persona lo podría comprar en Filipinas o en cualquier lugar, pero nadie lo conoce. Ahora, ¿cómo es más fácil hacer que este autor se conozca? En Filipinas, difícilmente. Tenemos que recurrir, y estamos haciéndolo, y estamos inventando nuevas formas y recurriendo a nuevos canales. En el caso del libro electrónico, estamos yéndonos a las librerías, una librería de papel, de libros de papel, pero digamos una librería tradicional. Entonces hemos tenido que adaptar la forma de vender el libro electrónico a través de un medio físico. Entonces creamos unas tarjetas que ponemos en las librerías y nos permite entonces llevar a ese autor, que difícilmente alguien va a comprarlo en Filipinas, si puedan comprarlo por lo menos en Bogotá, porque podemos ir a la librería, hacer una charla, presentar su libro, traer al profesor a una universidad, al autor, perdón, a una universidad. Es decir, digamos que tendríamos que recurrir a formas tradicionales de promoción de libros para poder promocionar a estos autores. En cuanto al resto del planeta, pues tendremos que recurrir a medios virtuales, ¿no? Es decir, redes y publicidad online. Ahí a mí me surge una inquietud sobre la distribución en línea. Me pregunto si es mejor hacerlo a través de Amazon y estas grandes compañías que distribuyen los libros de otros, o hacer como muchas otras editoriales pequeñas que crean una especie de red y hacen una plataforma de distribución propia. O sea, ¿qué ventajas y desventajas tiene eso? Y si hay también como una posición, no sé, ideológica o política al respecto de estas grandes empresas que ahora han incursionado en el mundo de la edición, que son principalmente Google y Amazon. Digamos que en primera instancia, recurrir a estas grandes plataformas es la posibilidad de tener inmediatamente su libro disponible, digamos, salvar ese inconveniente de la distribución, que para el libro impreso, pues ya lo vamos a ver. Esa es la primera instancia. La segunda es decir, bueno, nosotros podríamos tener nuestra propia plataforma de venta, pero esa opción también implica una de las dificultades que habíamos mencionado antes, que es el presupuesto. Es decir, para usted tener una plataforma de venta electrónica y desarrollar esa plataforma tiene unos costos bastante altos. Usted no podría asegurarse, por ejemplo, de que los libros tengan protección contra copia, es decir, contra muchas cosas que ya tienen resueltas estas plataformas. Entonces sí se podría tratar de hacer una plataforma propia, pero entonces usted empieza a reñir entre dos negocios diferentes. Un negocio o un tipo de empresa es ser una editorial y otro es ser una tienda, ser una librería. Entonces, si usted tiene que crear una infraestructura bien robusta y bien sólida y segura para que permita hacer venta en línea, no debería limitarse a vender sus propios libros, porque tenemos 20 libros, 20 títulos diferentes. Entonces, ¿cuántos libros tenemos que vender de cada uno de estos 20 títulos para que, adicional al proceso editorial, a los derechos de autor, a los costos de funcionamiento de la empresa y al costo de esta plataforma, cuántos libros tendríamos que vender
pagar todo esto, digamos que tendría que ser muchísimos. Entonces, en el momento de desarrollar una plataforma de venta, ya tendríamos que cuestionarnos y decir, más bien hagamos una librería y no una editorial. Pensamos que la venta es un negocio diferente a la editorial, por eso no tenemos venta propia, digamos. En el mercado nacional, para empezar, lo que decía Juan Pablo, el cuello de botella es la distribución. Esos son, sin palabras más, palabras menos, son ladrones de cuello blanco. Cobran entre un 40 y un 50% las grandes distribuidoras por distribuir las cosas, lo cual es totalmente absurdo. Por eso al escritor se le da un 10% de regalías, porque pues el editor se queda con el otro pedazo, más darle eso, más la librería. Bueno, por eso el que menos gana ahí es el escritor, a menos que venda yo no sé qué cantidad de libros. Entonces lo que nosotros hemos hecho, también tenemos el mismo caso de Iván, y me imagino que el de Juan Pablo, no tenemos tantos libros, entonces nuestra distribución es manual, ¿no? Entonces nosotros llevamos los libros, somos amigos de los libreros, hacemos amigos en otras ciudades, les mandamos los libros allá, nos los piden, y es una cosa como más familiar, digamos, y que me parece que es el modelo que eventualmente tendremos que seguir. Volviendo con el ejemplo de mi amigo Cashiari, él lo que hace es, él también envía sus libros, envía mínimo paquetes de 10 o de las revistas que hace y esto, y es una forma pues como de lo que él ha llamado un neohipismo, que creo que podemos hacer uso todos de él, que es seguir viendo al animal ahí patalear, pero nosotros hacer uso, digamos, de la gran herramienta que tenemos, que es el internet, donde efectivamente uno, bueno, no sé, quizás usted, yo no lo sé tanto, seguro ustedes, que muchos de ustedes son mucho más jóvenes, lo sabrán, toda esta cadena de bloggers y de todas las cosas que hay en internet, las redes sociales, toda la cosa, sí hace que todo el público esté muy interesado. Nosotros hemos llegado a mandar casi como 60 libros a Corea, por ejemplo, para un grupo interesado de coreanos y de latinos que viven allá, y que todo el tiempo nos están pidiendo nuevas cosas. Si por ellos fueran, tendríamos que sacar muchos más libros que damos abasto. Entonces digamos que ese yo no creo que sea el problema. Ya las plataformas, digamos, para vender en línea son cada vez más sencillas. Ya incluso a Colombia han llegado todas esas cosas de PayPal y esas cosas que pues son formas que digamos son más fáciles, pero pues también hacen parte, son miembros del animal que también hay que revisar de otra manera. Pero yo creo que la distribución, para hacerla inteligente y que todos ganemos, digamos, Cashiari le paga el 50% de regalías a sus escritores, eso no lo hace absolutamente nadie en el mundo, y es un negocio para él también, que le ha estado creciendo exponencialmente. Todo el mundo queda contento, pero hay que saltarse, digamos, esa locura de la que hicieron un negocio tan productivo y tan salvaje por tantas décadas los distribuidores. Eso es algo que sí hay que revisar, creo yo. Bueno, en nuestro caso nosotros hemos tomado como un partido muy fuerte, es una convicción absoluta, y es que nuestros libros son objetos. Eso tiene evidentemente cosas buenas y malas. Mover los objetos por el mundo es realmente muy costoso, muy difícil. Ya nos hemos enfrentado a cosas que son tristes para nosotros. Por ejemplo, este año una editorial mexicana que conocimos en la Feria del Libro, que respetamos mucho, RM, estuvo muy interesada en comprar libros de nosotros. El transporte era tan costoso como producir los libros. Entonces eso realmente hacía inviable llevar los libros a México, a menos de que hubiera sido un volumen absurdo, llenar containers de libros. Eso, yo creo que eso ya no va a pasar, o no es tan fácil. Entonces se pensó en la posibilidad de vender los derechos y más bien editarlo en México, y ese tipo de cosas son como hacia donde se pueden mover este tipo de proyectos. Pero evidentemente, en la medida que el libro que estaban interesados en llevarse era un libro que tenía unas características de papeles muy especiales,
lo que les contaba, nuestro proceso ha sido ir un poco en contravía, es decir, nuestros libros es muy difícil, y ojalá pues los piratearan en los semáforos, pero es muy difícil porque la encuadernación es muy sofisticada, porque las tintas son eso. No, todas estas cosas que estoy diciendo no significa que sean carísimos, porque le hemos apostado a hacer cosas muy modestas también, pero muy sensibles en los materiales, en eso. Y yo creo que pensar distinto de nuevo paga, es decir, esos libros son valiosos y la gente los busca porque la tinta huele, porque el papel tiene una textura especial, y esto es una visión muy romántica, pero evidentemente apela a un grupo de personas que son las que tienen la sensibilidad para ver los libros que nosotros producimos. No vamos a vender millones de ejemplares, pero la editorial es sostenible a su escala con el público que existe. Sobre internet también lo que yo pienso, evidentemente no estamos vendiendo libros en formato para Amazon, ni Kindle, ni nada de esas cosas, ni para tabletas todavía. Lo vamos a hacer, estamos en un proyecto digital, pero de nuevo queremos pensar sin afán en que el soporte mismo y la materialidad, si es que se puede llamar así, de lo digital, sea coherente con el contenido. Es decir, no queremos hacer traducciones de los libros como si fuera simplemente un PDF o estuviera escaneado un libro y uno lo pudiera ver. Estamos explorando la posibilidad de que el libro llegue más allá. Y creo que ese es el futuro de los libros electrónicos que nosotros podríamos hacer, donde no se trata, y eso creo que evidentemente aplica para muchas cosas, sobre todo a la gente que trabaja con libros visuales. Otra cosa son los libros académicos o una novela, aunque en una novela también si hay posibilidad de transmitir experiencias relacionadas con lo que se está narrando, videos o música, ahí el soporte digital funciona muy bien. Pero yo creo que eso es un proceso de transformación, creo que eso realmente estamos en un momento coyuntural muy grande donde lo que yo siento es que la edición electrónica todavía, una parte funciona muy bien para informes, para libros académicos, y está muy bien así, pero otros van a ser los resultados en unos años, que haya más experiencia, más conocimiento, más experimentación sobre el libro digital. Pienso de nuevo que lo que sí es muy valioso, evidentemente, y no nos negamos a eso, es todo el tráfico que genera las redes sociales, que los libros sean comentados en internet, y eso obviamente sí le da una vida que no había antes, incluso para los libros físicos. Eso es evidentemente innegable, y ahí hay una transformación enorme porque la importancia también es la visibilidad que tienen esos libros, no solamente que estén disponibles, como decía Iván, sino que la gente sepa de ellos, que se genere conocimiento, que se hable, sean visibles, y ahí digamos, no sé, por ejemplo pensar en que un libro se convierte en una exposición de arte, hace que se hable sobre ese libro, es decir, es como un camino al revés, como de lo análogo a lo digital, y después nos devolvemos otra vez a lo análogo. Pero bueno, esas son cosas que hemos estado como pensando. Ahora se me olvidó exactamente qué era lo que les iba a preguntar. Voy a revisar mis apuntes. No, bueno, había un asunto pues que también me produce mucha curiosidad, pero no sé si debamos detenernos en él, que tiene que ver con la distribución también, y es el de las ferias del libro. ¿Cómo solucionar el asunto de las ferias del libro teniendo en cuenta que son tan costosas, ¿no? La participación en una feria del libro es algo muy costoso. Bueno, si ustedes quieren referirse a eso, sería bien interesante. Pero hay otro asunto que yo quisiera tocar. En la sesión de ayer hubo una discusión a propósito de las diferencias, bueno, se tocó tangencialmente el asunto de las diferencias entre las grandes editoriales y las pequeñas editoriales en términos de la comprensión de la producción del libro. Es decir, en las grandes editoriales hay una división del trabajo bien grande, hay una sección que se dedica a tal cosa, ¿no? Otra que se dedica a tal otra, y por supuesto en los proyectos independientes la división del trabajo no es tan grande, el editor casi que controla todo el proceso. Me gustaría preguntarles qué ventajas y qué desventajas ven ustedes frente a eso, frente al hecho de que la división del trabajo en la pequeña editorial no sea tan grande como en las grandes editoriales. Bueno, yo creo pienso que a la larga es pues
depende mucho en la medida en que eso se hace un proyecto de vida y uno decide invertirle a eso muchísimo tiempo. Y efectivamente a veces hay que hacer de todo. Mientras más pequeña es la empresa, más tareas hay que hacer. Pero evidentemente también en términos de sostenibilidad es muy diferente tener una nómina gigante o hacer 10 personas como somos en la Silueta. Eso es muchísimo más manejable. Obviamente eso restringe la cantidad de títulos que uno puede hacer al año, pero también se es más específico en lo que se hace, ¿no? Yo creo que lo que está pasando un poco es que se está atomizando. Creo que ese sería como el resultado general, es decir, las grandes editoriales no pueden llenar todos los espacios o no son buenas en ello. Pueden tener muchos fondos, pero de repente no son tan buenas en arte, por decir algo. Entonces se van volviendo como nichos muy específicos y en esa medida el crecimiento de las editoriales pequeñas es simplemente como una respuesta, un reacomodamiento a la demanda o al mercado, que es finalmente lo que, si no existiera esa demanda y ese mercado, las editoriales pequeñas no podríamos existir. Pero sí es impresionante lo que está pasando, es decir, nosotros arrancamos hace 5 años, y hace 5 años creo que éramos casi los únicos pequeños. Ahora armamos un colectivo entre todos y ya somos casi, no sé, tal vez 20 editoriales pequeñas. El crecimiento es impresionante y cada uno llena nichos muy específicos. Ninguno creo que quiera conquistar el mundo. es muy difícil. Precisamente queríamos hablar sobre eso porque hay un montón de editoriales nuevas, no solamente las de ustedes, sino Tragaluz Editores, Rey Naranjo, El Robot, Laguna Libros, Destiempo, que han crecido y a mí me llama mucho la atención varias cosas. Bueno, primero, que todas estas editoriales pongan como un empeño tan grande en hacer del libro un objeto. Entonces yo no sé si eso es como una especie de reacción frente a la industria o a la era digital o la edición en formato digital, o es más bien como un resultado de eso, porque igual el formato digital hace que la imagen tenga como un valor agregado. Entonces yo quiero saber si es un resultado de esa revolución digital o es una reacción contra que el libro deje de ser un objeto especial. Voy a ser antipático y voy a responder de primero. Sí, yo creo que evidentemente esa es una de las grandes apuestas de las editoriales jóvenes, no todas, bueno, Iván se enfocó como en un mercado nuevo también a su manera, y es que el mundo del libro electrónico es una cosa muy interesante y evidentemente es una oportunidad para todos, pero hay un énfasis muy grande en el libro objeto. Eso sí creo que es como una de las cosas fuertes, no solamente en Colombia, sino que eso está pasando en todos lados, editoriales pequeñas produciendo libros muy especiales. De nuevo yo pienso que es un problema como de especialización, esos valores son como irreemplazables, es decir, son mundos distintos, se están diferenciando y se están separando. El libro que va a tener como el camino digital es una experiencia y el libro físico es otra, y es la única manera tal vez también de sobrevivir, diferenciándose, siendo fuerte en eso. Es un valor agregado, evidentemente, limita la distribución, limita la cantidad de ejemplares que puede hacer, eso evidentemente afecta los precios sin que necesariamente se esté produciendo libros muy costosos, pero claramente los libros electrónicos pues son muy baratos porque es inmaterial, es un poco lo mismo que sucedió en la música. Es un paralelo que se hace con frecuencia en el mundo editorial. Los músicos, las disqueras se quebraron, todas están, mejor dicho, eso es otro nivel, esos están más muertos, son como zombies en realidad, ya no son cadáveres, sino se transformaron en otra cosa. Los músicos para sobrevivir volvieron a hacer conciertos, por eso vino Madonna a Colombia, eso no hubiera pasado eso era impensable hace algunos años, y de nuevo le están apostando a la experiencia. El concierto es valiosísimo y la gente paga, no sé, es que hasta 10 veces lo que costaba un disco por ir a oír una vez las canciones, pero es la experiencia lo que cuenta. Sin los conciertos el mundo de la música hubiera fracasado, el disco, digamos, el CD pues desapareció, pero yo no sé, ahorita no tengo cifras y sería interesante entenderlo. Creería yo que el mundo del espectáculo y de los conciertos ahora es mucho más rentable para los músicos que vender discos o descargas.
de nuevo el punto de la experiencia y creo que es importante. Ya. Pues indudablemente en la era de Internet la imagen es la que prima, pero pues la era de Internet no es tan diferente, digamos, a la Edad Media en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, los objetos vuelven a cobrar la belleza necesaria que deben tener para que sean atractivos. Entonces, los libros que todas las nuevas editoriales estamos haciendo son objetos bellos también, ¿no? Volvemos a la idea de el animal moribundo patriarcal. Pensaba que hacer libros feos era más barato y que tenía que tener el monopolio de todas las cosas. Yo creo, y he hablado con todos mis colegas editores, ninguno de nosotros quiere tener un gran emporio, ¿sí? Quiere tener una editorial que se sostenga, con la que podamos vivir y pueda vivir otra gente alrededor nuestro, pero no queremos ser Planeta, no queremos ser Random House, ¿no? Tenemos como muy claro que cada uno puede hacer unas cosas pequeñas y que ese animal patriarcal ya está bueno que no exista más, ¿no? Y esa creo que es como una transformación que se da, en este caso, en lo editorial, pero creo que es una transformación necesaria para el mundo en el que vamos a vivir. El hecho de que esté Internet y estén los libros físicos, creo que no es algo que se tenga que pelear. De hecho, eso creo que ahora lo hablaron en la Feria de Frankfurt, me contó mi socio que estaba ahí. Van a ser cosas paralelas, no tienen por qué pelearse, es la misma pelea tonta de que el final de la novela o el final de yo no sé qué cosas, todo es un proceso evolutivo y en el medio de esa evolución es que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, este muchacho argentino, el de Orsay, el día que saca su libro físico, ese mismo día pone en PDF gratis la misma novela y las ventas no se le han bajado para nada. La gente quiere tener el objeto, quiere tener la experiencia, pero lo otro también lo tiene. Es darle una posibilidad mayor a los lectores, que en última son quienes nos interesan y quienes le interesan al escritor, y donde, digamos, haya como una mayor comprensión de que lo que tenemos que hacer no es intentar enriquecernos locamente, como lo ha intentado el animal por años, sino intentar que nos comuniquemos realmente, que es el final último de la literatura y de cualquier forma de la cultura. Allí, por último, para agregar una palabra que mencionó Juan Pablo, es diferenciación. Creo que tiene que haber en el mundo de la edición independiente, tiene que haber exactamente esa diferenciación, nuestra editorial, estos son nuestros libros y son bien distintos de los de esta editorial, de los de esta. En el caso nuestro, pues estaríamos buscando en dónde va a estar esa diferenciación, porque en este momento sí estamos cambiando de soporte, pero estamos apostándole a la literatura. ¿Dónde podría estar nuestra diferenciación? En los autores, es decir, en que nuestro autor no escribe igual a ningún otro autor, es decir, hay una cosa difícil allí, y con la evolución obviamente de la tecnología, pues tendremos que ir buscando esa diferenciación, como mencionaba también Juan Pablo, de decir, bueno, vamos a hacer un libro digital, pero vamos a pensar un libro digital, no a cambiar un libro de soporte, ya no tiene papel, ahora es inmaterial, sino tenemos que apostarle y tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que producir, si somos una editorial digital, libros que tengan diferenciación por completo de los libros tradicionales. Eso sería el... Hoy tengo problemas con los micrófonos, definitivamente no se me dan. Hay una pregunta que quisiera hacerles un poco para cambiar a otro ámbito, es precisamente el de la diferenciación y el de la creación de líneas, por ejemplo, editoriales, etcétera, que está ligado con la relación que establecen ustedes con los autores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la relación de ustedes con sus autores? ¿Reciben muchos manuscritos? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo se trabaja con ellos? El Libros arrancó en enero de 2011, en una etapa, digamos, previa a tener algo publicado o a tener una visibilidad. En julio de 2011
publicamos nuestro primer libro, abrimos nuestro sitio web. A los 8 días habíamos recibido una novela de España y una novela de Venezuela, de gente que simplemente vio un sitio como que puede publicar su libro electrónico, escríbanos, y escribieron y mandaron la obra. Y bueno, hemos tenido que leer mucho. Casi nada de lo que envían es bueno. Es decir, hay que leer de todo. Hay que tratar de tener también un poco de respeto, porque si usted está poniéndose a disposición como editor para publicar a gente que quiera ser publicada, pues no puede tampoco ignorar y decir, bueno, de cada 10 que lleguen leo uno y el resto empty trash, y ya. Digamos que tiene que haber ese respeto, ese escribir, devolver, contestar los emails. Estamos recibiendo bastantes propuestas, y difícilmente podríamos publicar un pequeño porcentaje de lo que está llegando, porque la verdad llega muchas cosas. Hemos también en 2 casos ya a gente que definitivamente quiere publicar, decirle, oiga, venga, si quiere más bien lo asesoramos y le prestamos un servicio, le hacemos un libro electrónico y le indicamos cómo puede publicarlo usted mismo, que es una alternativa pues que claramente ofrece a muy bajo costo el mundo digital. Sí, en nuestro caso también recibimos, desde que abrimos la editorial, en un promedio como de entre 5 y 10 novelas semanales que nos mandan. Por principio nosotros nos encontramos con todas las personas y leemos todos los libros. Eso es también lo que nos diferencia del animal, que no lea a nadie, a menos que tenga no sé qué nombre y no sé qué cosas. Y nos hemos encontrado hasta ahora con unas sorpresas bastante gratas. La gente está escribiendo mucho y mucha gente está escribiendo bien, a diferencia de lo que se pensaría o de lo que ha hecho pensar el animal. Y nuestra relación es una relación muy informal. Si nos gusta algo le decimos que lo vamos a publicar, buscamos la forma de financiarlo, y es una relación, repito, familiar. Nos hacemos amigos de los escritores, mi socio también es escritor, entonces todos entendemos la cosa y les explicamos pues que vamos a hacer, los derechos de los autores siempre son de ellos. Nosotros tenemos una cosa solo por el tiempo que ellos quieren estar con nosotros. Si un día en la noche, en medio de sus delirios literarios, dice yo ya no quiero estar más con estos tipos, perfecto, hasta ahí. Nosotros tenemos solo derechos durante este tiraje. Es una cosa más como de libertad lo que queremos hacer con los autores, no esos amarrarlos durante 10 años y que tiene usted que venir aquí a limpiar pisos y no sé qué cosas. Es una cosa humana lo que queremos hacer con los autores, porque nosotros también somos escritores y quisiéramos que eso nos hubiera pasado en algún momento. Entonces una relación buena, lo que nos gusta lo sacamos, lo que no nos gusta lo decimos también. Los hemos recomendado a otras editoriales, amigas, que digamos, gente que tiene un perfil más cercano para eso. Nosotros no tenemos libros tan bellos como los de Juan Pablo, por ejemplo, y hay gente que nos ha llegado con libros de diseño, de fotografía, entonces le decimos, no, mire, hable con Juan Pablo, que él es el hombre. Y para todos les decimos, si quieren sacar en plataforma digital, hablen con Iván. Entonces digamos, no tenemos pues problemas entre nosotros. Lo que hablabas tú en un momento de lo de las ferias del libro, descubrimos una forma entre nosotros que fue muy natural, sin ningún problema, de llamarnos la Ruta de la Independencia. Entonces nos unimos esas 10 o las que seamos, y no tenemos contratos, y no nos reunimos, y no tenemos plenarias ni ninguna cosa, sino que nos reunimos un día, nos tomamos un café, una cerveza y decimos, listo, vamos a ir a tal feria, vendimos un libro, bueno, qué vaina, vamos a la otra, lo que sea, y así vamos creciendo y haciéndonos amigos, sobre todo, que creo que también es como lo importante. Sí, en nuestro caso es probablemente muy similar a lo que contó Álvaro. Son más los proyectos que llegan que en realidad los que pudiéramos hacer, calidades muy diversas, también lo mismo, franqueza con las personas, como contarles. Hay cosas que ya uno pues no alcanza a ver y desafortunadamente no se puede ver todo lo que llega. Yo me acuerdo incluso haber oído alguna vez la historia de alguien que trabajaba en una editorial muy grande
y su trabajo era leer todo lo que llegaba, y tenían una programación como de, no, pues nosotros damos resultados en un año, le decimos a la gente si nos parece bueno o no por la cola de cosas que había para leer. Entonces pues eso va a llegar a un punto donde no es posible revisar. Pero el papel de nuevo del editor, yo lo comparo bastante como con el curador en el mundo del arte, es seleccionar muy bien con quién trabaja. Bien sea que sea una coincidencia y yo saliendo de aquí alguien me muestre un dibujo y yo digo, uy, qué maravilla, o que yo lo esté investigando. Es decir, no hay un proceso, una única manera de llegar a autores. También establecemos como una relación de largo plazo con los autores con los que trabajamos. Tenemos como una gente a la que le apostamos, a la que le creemos, gente que probablemente nunca ha sido publicada y que ha dado frutos. Paola Gaviria, no sé si de pronto la conocen, nosotros le publicamos su primera, la historia la cuento muy rápido, queríamos publicar un libro de dibujos de ella porque nos gustaban mucho sus dibujos. El día que fue a la oficina a llevar los dibujos, estábamos mirando los dibujos y se le cayó una libretica. En esa libretica tenía los primeros dibujos de una novela gráfica, no como dibujante, como artista, que era lo que habíamos pensado originalmente publicar, sino una novela gráfica, era otra cosa que ella estaba experimentando. Y le dijimos, uy, venga, más bien guarde los dibujos y miremos la libretica que se le cayó. No porque los dibujos fueran malos, los dibujos son buenísimos. De Paola yo quisiera publicar todo. Esa es la historia rápida, digamos, es la primera novela gráfica que se publica en Colombia, es una novela que la compraron en Argentina los derechos y la acaban de editar en Francia. Entonces, digamos, el ojo del editor o el curador de alguna manera es ir escogiendo, y ahí está como la personalidad de la editorial, que eso es muy importante, o sea, y eso es irreemplazable, o sea, esa es la naturaleza y la identidad de una editorial. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Por favor, levanten la mano si quieren hablar. Buenos días. Básicamente, pues el profesor Álvaro decía algo que más como en camaradería los editores independientes no pensaban en grandes emporios, ni mucho menos, que es como a lo largo de las conferencias se ha visto que es una de las premisas, no tener grandes emporios comerciales. Pero ¿cómo ven la expansión del mundo editorial independiente? Porque ayer, por ejemplo, en la conferencia de editores egresados de acá de la Nacional, hablaban que era uno de los puntos más fuertes frente a la crisis actual. Entonces, ¿cómo ven ese punto de expansión? Obviamente no hay que pensarlo tan macabramente que dentro de 20 años los que hoy son empresas emergentes, dentro de 20 años van a pasar a ser los sustituyentes de ese animal moribundo, pero ¿cómo ve ese proceso de expansión? Y la segunda pregunta es, ¿cómo son, pues eso ya lo tocaron en la última intervención, pero cómo son, un poquito ahondar en esa experiencia de los filtros con los escritores? Porque, por ejemplo, ayer con los editores egresados, precisamente ellos hablaban que ellos tienen una relación muy estrecha con los escritores, puesto que ellos, también por la dinámica de la misma editorial, por lo pequeño de la editorial, ellos se pueden tomar el tiempo de trabajar más con el editor íntimamente, con el escritor íntimamente, mientras que una gran editorial sucede el proceso de mantenerlo en cola quién sabe cuántos años. Entonces sería interesante que nos contaran cómo es esa experiencia con el escritor, esos filtros. Gracias. Muy bien, pues lo del animal moribundo, como todo animal moribundo, cuando está muriendo da lo más de sí, patea y muerde y sangra, y es la parte más difícil de toda su vida, es esa muerte terrible, porque además está muy apegado a la vida, o sea, a su gran emporio, a su gran dinero, a todas sus cosas. Entonces pues no va a ser fácil tampoco, pero morirá. Y digamos, yo lo que creo, pues no, los conozco más o menos bien a ellos, yo no tan a fondo, pero yo no creo que nosotros, digamos, en el futuro, lo que querramos sea tener un planeta o un grupo Prisa o estas cosas, porque es una cosa como de convicción de que el mundo está tan mal en este momento, es porque eso se ha dado, ¿no? Yo no quiero ser el próximo señor Soler o como se llamen todos esos tipos, ¿no? Yo quiero seguir con mi empresa pequeña y que haya millones más de empresas pequeñas. ¿Aló? El otro día estaba
oyendo una entrevista que le hicieron a un swami de la India, que el tipo le preguntaban por como la proliferación de nuevas religiones, que el tipo decía que qué maravilla, que hubiera sectas, que cada vez hubiera más y más pequeñas religiones, porque la realidad era una, y que si ese pequeño átomo creía en eso, estaba creyendo en el uno también, ¿no? Entonces no importaba la forma que lo tuviera, la forma depende del lugar donde se nació, del clima, de la geografía, de mil y otras cosas. Buenísimo que haya estos, yo no les estoy vendiendo el yoga o el budismo o lo que sea, eso no, ese no es el punto. Creo que lo mismo puede pasar con el mundo editorial. Mientras más riqueza haya, más bello es el cuadro, ¿no? Los colores son más poderosos. Entonces yo creo que si todos seguimos con esa intención, creo que el mundo de la cultura en nuestro país, que ha estado tan empobrecido, pueda volver a enriquecerse y tener otro, como otra esperanza y otro lugar en este presente. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdona. Sí, todos trabajamos muy cercanamente. El filtro pues está dado por quienes somos, por nuestras lecturas, por nuestros gustos. Por eso la honestidad de la que hablábamos es muy importante. Yo no le estoy diciendo a nadie que su obra es mala, ni nada por el estilo, es que me gusta o no, y pues funciona para mí o no. Luego pues le doy otras opciones para que vaya donde otra gente si a mí no me interesa del todo. Y ya pues empieza es una relación de tira y afloje también con el autor, ¿no? Entonces corrija esto, haga esta otra cosa, que el animal usualmente no lo tenía nunca, ¿no? Lo que tenía las grandes editoriales en este país al menos eran correctores de estilo, y ya no más, no había editores, no había nadie que le ayudara a uno como escritor a coger el camino que uno creía necesitar, que sí lo tiene el mundo anglosajón. Por eso muchos escritores le dedican sus libros a sus editores. Acá, ¿quién le ha dedicado un libro al editor? Nadie, porque eso hay correctores de estilo nomás, ¿no? Entonces esa labor de editor con el autor creo que es importante hacerla en nuestro país y bueno, en el mundo hispanoamericano. Yo agregaría, con respecto a la primera pregunta, no hablaría tanto de expansión como de lograr que la empresa fuera sostenible, es decir, que pudiéramos vivir decentemente del oficio al que estamos dedicados. Pues los que formamos parte de la empresa, los autores, los colaboradores, los que tienen que ver con la editorial, digamos, que pudiera ser un medio de vida, adicional a un modo de vida, un medio de vida. Eso sería más que expansión u otra cosa. Con respecto al segundo, sí, también creo yo que la palabra clave es la honestidad, es decir, ser muy claro. Hay un libro del Fondo de Cultura Económica de una colección de edición que se llama Éxito, historias de rechazo en el mundo editorial. Es un libro simpaticísimo porque lo que hace es recoger una cantidad de respuestas y de rechazos que muchas editoriales y que muchas editoriales han tenido con gente que ha propuesto obras, incluso gente que ha sido, es decir, autores famosos que fueron rechazados en su momento, y este libro recoge esas respuestas que tuvieron de parte de las editoriales y también respuestas de editores a otros NN, es decir, un libro que habla exactamente del rechazo editorial y cita cosas simpaticísimas y cita cosas también, pues, digamos, ásperas. Es decir, es un libro muy divertido, y en ocasiones usted recibe una propuesta y en el momento en que usted dice no, hay gente que pues simplemente no vuelve a contestar y ya se acabó. Hay otras personas que se vuelven agresivas, tratan de insultar porque su libro no fue publicado, y otras personas que simplemente insisten y dicen, bueno, este libro no pegó en lo que ustedes necesitan o no les gustó, aquí le mando otro. Es decir, insisten porque lo que quieren es publicar. Ahora estamos publicando unas obras de un autor colombiano que se llama Rodrigo Parra Sandoval, y me contó que él había sobrepasado a autores famosos como García Márquez, que él estaba por encima de García Márquez. Le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, a García Márquez lo rechazaron 18 veces, a mí 25. A propósito, yo no sé si puedo meter simplemente un apunte. Hay una caricatura de Quino buenísima en donde está el editor con el autor y el editor le dice al autor: su novela se adelanta a nuestro tiempo, por favor vuelva en 40 años.
Sí, no hay mucho más que decir. Sí, yo creo que pues uno hace, uno todo el tiempo está tomando decisiones desde que se toma por la mañana, cómo se va a vestir, y eso se traslada al mundo de la pareja, si hay química, si le gusta, si no, y creo que pasa lo mismo con los autores, en particular porque difícilmente ninguno está pensando solamente como en el negocio. Nadie está pensando, por ejemplo, que, no sé, Iván se va a poner a hacer libros de autoayuda, pues no creo. Puede que vaya a vender muchísimos más ejemplares, o Álvaro vaya a hacer libros más bonitos de arte que los míos, no creo que sea capaz. Pero entonces uno va como escogiendo esa relación. Sí hay que aprender a tener un manejo con los autores, hay unos filtros, uno tiene que pensar evidentemente, a pesar del chiste, que evidentemente el libro sea viable, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, como cualquier proyecto que uno emprende, cualquier decisión, a veces uno la embarra, va a pasar que cosas que uno pensó que era un mal proyecto, de repente alguien después lo publica y uno dice, uy, qué lástima no haberlo hecho, seguro a todos nos va a pasar, o nos ha pasado, y al revés. A nosotros ha ido gente también que fue donde Villegas, uno de los mejores libros que tenemos, es un artista que estuvo donde Villegas, estuvo en todos lados y nadie le paró bolas, y cuando llegó a la Silueta dijimos, no, esto es un súper proyecto, metámosle toda la ficha. Así se hizo Doble Faz de Nicolás París, es uno de los libros más bellos que hemos hecho. Y me devuelvo otra vez, sobre el tamaño de las empresas, yo creo que es muy importante llegar al tamaño justo. De nuevo, yo creo que nadie quiere aquí conquistar el mundo. Yo no creo que sea un problema de falta de ambición, sino un poco, y volviéndome trascendental y neo hippie, creo que es entender que lo que está pasando, los errores que estamos viendo que suceden en el mundo, las cosas con las que uno no está de acuerdo, pues no queremos hacer parte de eso, y una manera honesta de hacerlo es con la experiencia y cómo se porta uno y cómo ve uno su empresa, de qué tamaño la quiere ver. Buenos días. Quisiera que me hablaran un poco de la relación de lo que podría ser la economía solidaria y las editoriales independientes. La economía solidaria hoy en día es conocida como las alternativas de mercado novedosas y amigables. Toda esta relación a partir de tres puntos o tres elementos que son el mercado, que son como la distribución, modalidades de texto y los consumidores o lectores. Me pido no. ¿Puedes repetir la pregunta? Ahora que, con una amenaza de economía tan complicada como son las corporaciones o como son las, en su actividad diaria, que son las editoriales fuertes, Planeta no es tanto, pero sí me estoy refiriendo a una Random House o, pues no sé, hasta, no sé qué otras en este momento hay, Tasher, por ejemplo. Veo que hay algunas editoriales que están emergiendo, en el mercado, que son que se basan a partir de una economía solidaria. Economía solidaria es un concepto nuevo de mercado que aparece como una alternativa para sobrevivir, si se quiere, o para mejorar la calidad de vida de los que no tienen capacidad de adquirir estos ejemplares o en estos sitios, estar en estos sitios. Entonces quisiera ver cómo esa relación que se podría dar entre economía solidaria y las editoriales independientes desde estos tres campos, que son mercado, distribución, que ya ustedes han hablado un poco de eso, modalidades de texto, que no se ha hablado muy bien, y un punto que no se ha tocado es el consumo de los lectores. ¿Qué lectores ustedes ven en todas estas nuevas alternativas de mercado? Bueno, sí, es que su pregunta tiene, tal vez por eso nos asustamos todos, tiene demasiados flancos. Yo creo que, y el término de economía solidaria nos asustó, pero lo entendemos. Creo que todo lo que hemos hablado encaja claramente dentro de lo que usted está diciendo, y es simplemente ver el mundo de otra manera, como a escalas distintas, donde nadie quiere enriquecerse. Es una manera de pensar y tiene unas implicaciones muy grandes, donde los autores deben ganar mejor y ser más justo, donde el impresor con el que uno trabaja, por ejemplo, nosotros no trabajamos con grandes imprentas, no nos gusta,
Por varias razones. Porque nos paran más bolas los impresores pequeños, son más atentos al detalle, a los cuidados, porque somos un cliente más importante, porque no producimos 10.000 ejemplares. Casi que como política preferimos trabajar con imprentas chiquitas, no porque sean más baratas, muchas veces probablemente no lo sean, y eso tiene un impacto en la comunidad y en las personas que trabajan ahí. Incluso, por ejemplo, una vez hicimos un libro para el Ministerio de Cultura, un salón de arte que se hizo en Cali hace 3 años o 4, y por ejemplo la apuesta fue que era presupuesto del Estado, que era un libro, si se hacía todo a color como un salón de artistas iba a ser carísimo. Entonces dijimos, no, vamos a hacer ese libro a una tinta, blanco y negro, y vamos a pegarle unas laminitas chiquitas como hacían los libros viejos, que era la laminita de color pegada, y eso tiene un impacto en que eso es puro trabajo manual. No vamos a pagar máquinas de grandes imprentas, sino vamos a pagar trabajo manual, no vamos a pagar máquinas sino personas. Son decisiones como esas que yo creo que sumadas tienen un impacto importante. Probablemente no vamos a transformar el mundo, pero sí hacemos parte de una serie de cosas que están pasando, no solo en el mundo editorial, sino en muchos otros. El mundo de esto de las economías campesinas, de producir orgánico, del comercio justo, de que el campesino reciba. Bueno, creo que todas esas cosas existen como unos paralelos, y es una cosa que está pasando, digamos, somos parte de eso. No sé, perdón, si la respuesta que le dé tiene que ver exactamente con su pregunta. Yo me acerco un poquito por este lado. Hay una de las dificultades grandes es la falta de recursos para hacer edición, para contar con, no sé, ilustraciones, con gente que escriba, que corrija. Es decir, todo el trabajo editorial es costoso, ya que no tenga papel o si tenga papel, ese es el último paso del proceso. En este momento nosotros estamos proponiendo a un grupo de conocidos y de allegados, estamos trabajando para que trabajemos por porcentaje de las ventas. Entonces hemos tenido ya colaboración de trabajo de ilustradores que no podríamos pagar para ilustrar un libro, porque pues es muy costoso y el libro se vende a un precio muy bajo. Entonces hemos logrado trabajar ya con ilustradores que nos dicen, bueno, yo le ilustro el libro y hacemos un contrato en el que voy por un porcentaje de las ventas. Igual con la gente que está escribiendo de pronto las presentaciones de los libros o los prólogos o alguno de los trabajos. Vamos a lograr entre todos impulsar el proyecto, el título o el libro, pero para todos habrá una retribución. Creo que algo tiene que ver con... Sí, bueno, aparte de esto, nuestra intención es también hacer libros lo más baratos posibles, cada vez ir abaratando más los precios de los libros y que los libros sigan teniendo la misma calidad. Y esto tiene que ver también con lo que estamos hablando, que no queremos ser grandes. Si uno tiene que tener una empresa de 500 empleados y pagar yo no sé cuántos arriendos y cosas, pues obviamente los libros tienen que ser muy caros. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde un tiraje de 1000 ejemplares es inmenso, ¿no? Si habláramos de Japón, que cualquier tiraje son 100.000 y todos los compran, pues obviamente uno podría vender libros a 2.000 pesos y no pasaría nada. Pero en nuestra situación colombiana, el hecho de no crecer tanto, de tener la justa medida de las cosas y que todos estén bien, a la vez que este tipo de colaboraciones de las que habla Iván, creo que son las que hacen que la cosa sea sostenible, trabajar con porcentajes, esa clase de cosas, y que todos nos veamos beneficiados. Eso es un poco también lo que nosotros desde el Peregrino hemos querido hacer. ¿Quién tiene el micrófono? Buenos días. Bueno, los he escuchado pues aquí y han hablado pues, de lo que tiene que ver con el ejercicio de la edición como algo muy artesanal, ¿no es cierto? Eso implica pues, un ejercicio ético, un ejercicio de honestidad económica frente a lo que tiene que hacer pues, la edición. Pero me gustaría ver un poquito más la experiencia de ustedes frente a experimentos de escritores o de escritos literarios que no se acercan ni a la novela, ni al cuento, sino por ejemplo caracteres, poesía que hoy en día pues, no es muy producida. Me gustaría oír como un poquito más la experiencia de ustedes frente a literatura o alternativas de literatura que me parece pues, que es el ejercicio principal que deben tener ustedes, aparte del ético y el económico.
Sí, bueno, nosotros no, en este momento no estamos interesados en publicar poesía, pero hay unas editoriales amigas muy buenas que lo han hecho muy bien. Tragaluz en Medellín hace unos libros preciosos de poesía, Luna Libros también, Destiempo también, todos con una factura impecable, y digamos que quizá Destiempo es la que se ha dedicado a hacer algo un poco más atrevido en este sentido. Nosotros estamos empezando apenas, y ponernos a hacer cosas tan experimentales todavía como que no nos sentimos no hemos recibido tampoco una propuesta tan poderosa como que digamos, listo, nos vamos a hacer un libro solo de caracteres o cualquier cosa esas que tú mencionas. Estamos abiertos a ello, pero en este momento de todas maneras sí vamos, digamos que nuestro campo desde el Peregrino es acercarnos más como a ese tipo de literatura que hablan de no ficción, ¿no? Que es esa unión, esa mezcla como entre la literatura y la crónica y la experiencia personal y el libro, el diario o el libro de viajes o estas cosas. Eso, digamos, es una de los campos que más nos interesan. Igual la literatura en sus formas más canónicas, novela, cuento, todo esto nos interesa. Lo experimental todavía no nos hemos topado con algo poderoso que digamos se la metemos a esto, pero bueno, estamos esperando. Nosotros tuvimos la fortuna de conocer hace algunos meses, ya lo había mencionado, Rodrigo Parra Sandoval. Es un escritor que publicó en 1978 su primer libro, lo editó una editorial mexicana. Algunos años después publicó un segundo libro. Hay dos libros de él que son considerados muy importantes, digamos, en la literatura colombiana. Es un señor que tiene ya edad avanzada y sin embargo, por solicitud de otros los escritores que ya hemos publicado, nos reunimos, nos conocimos, hicieron la propuesta, vamos a publicarle toda la obra literaria, reeditar en digital lo que ya había sido publicado y publicar 3 nuevas novelas. Estamos en ese proceso, ya publicamos una, en 15 días hacemos el lanzamiento de la segunda, y es increíble lo experimental que puede ser este señor Rodrigo Parra en su literatura. Es una persona que tiene más de 70 años y usted lee los libros y queda sorprendido de las posibilidades, no sé, multimediales o de expresión de diferentes tipos de... Es decir, podríamos hacer muchos experimentos con sus novelas que siguen siendo novelas, pero que son completamente distintas a lo que sea, pues a lo que conozco por lo menos por ahora. Entonces, digamos, en ese campo no es tan experimental como irse ya a... Es decir, es literatura experimental, pero sigue siendo literatura. Es como el acercamiento nuestro allí. Nosotros tenemos en realidad muy poca experiencia con literatura, como con mayúscula. Nos movemos muchísimo más dentro de la narración visual, si se quiere decir así. Y en ese campo le apostamos toda la experimentación. O sea, ahí sí hacemos cosas muy extrañas, como un libro con un hueco que funciona solo si el libro está perforado, o un libro que hay que doblar las páginas, cosas como esas. Ahí experimentamos todo el tiempo. Sin embargo, si a mí me hubieran preguntado hace 6 meses que si yo publicaría poesía, probablemente hubiera dicho que no, porque no es mi campo. Pero el penúltimo libro que hicimos es un libro ilustrado por Paola Gaviria, que es una versión contemporánea, una relectura de una colección nueva que estamos haciendo sobre mitos colombianos, que es un tema, digamos, que no es muy novedoso, pero se va a tratar en términos muy novedosos con la ilustración. Los artistas van a hacer interpretaciones. Hicimos uno sobre la Madre Monte, y Paola hizo una versión contemporánea de la Madre Monte, donde la Madre Monte cuida como la naturaleza y se come a los hombres que la dañan. Es un libro, y ella le pidió al esposo, por simples coincidencias de la vida, que es un director de teatro, que escribiera ese mito de la Madre Monte, y lo hizo después. O sea, ella primero hizo las ilustraciones y él después lo escribió. Para sorpresa nuestra, llegó con poesías. Nosotros dijimos, uy, caramba, ¿y ahora qué hacemos? Las ilustraciones están buenísimas, pero no editamos poesía nunca. Nos tomamos como el cuidado de mirar eso. Él hizo unos pequeños poemas como clásicos, donde el primer, pues tiene que haber
rima con el tercero, bueno, eso tiene un nombre más específico que demuestra mi ignorancia, pero el libro es una belleza, o sea, ese libro puede que no sea poesía contemporánea, pero hay una visión muy contemporánea de mezclar poesía por una persona que no escribe poesía, muy fresca, como muy, porque no, él no quiere ser un gran poeta, y eso está acompañado de un relato visual, y ese conjunto, unas cosas al lado de otras, da una experiencia que no se parece tal vez como a nada, digamos, es un formato tradicional y eso, pero esa suma de elementos produce una cosa completamente nueva. Bueno, yo no sé si no contamos, qué lástima. Bueno, muchas gracias entonces por haber estado en la mesa. Solo quizás como tema de reflexión para las mesas que siguen, valdría la pena pensar en, bueno, qué hace falta, en examinar la cruda realidad, qué haría falta en nuestro país para que realmente puedan florecer estos pequeños proyectos. ¿Podemos cerrar con esa pregunta? Sí. Si podemos tomarnos 5 minutos para hablar de eso. ¿Qué consideran ustedes, evaluando ya nuestro país, comparándolo con experiencias en otros países? ¿Qué falta? ¿Qué falta en nuestro país? Que lean. Ese es el consejo, lean. Sí, iba a decir lo mismo. Sí, educar para leer, que leer es interesante, leer los puede hacer más libres a todos. Eso es lo importante, y pues nos da trabajo. Me voy a alejar del neohipismo y voy a decir que compren. Si no compran los libros, las editoriales no existen. Pero también es nuestra tarea, no solo obviamente y sobre todo es una tarea cultural, claro, pero también hay que educar de alguna manera que comprar es apoyar, como con el comercio justo, es exactamente lo mismo. Si uno cree en eso, compra, apoya y eso permite que existan los proyectos. Vale, bueno, muchas gracias a Álvaro, a Pablo, a Iván, a Ángela.